Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Guíenos, Señor, y protéjanos, Padre Santo. Le pedimos por cada uno de nuestros familiares, Señor, nuestros seres queridos, donde quiera que ellos estén o se encuentren, Padre Santo, cuídelos y protéjalos. Mire, Padre Santo, que este video sea una gran bendición para los hermanos y para las personas que desean saber más de las cosas que están escritas en su palabra, Señor. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros y por cuidarnos, Señor. En el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Nuestro Dios nos ha dejado enseñanzas por las cuales nosotros debemos estar perseverando, estudiando día tras día. Mis amados hermanos, estamos estudiando y estamos llegando en la escena más emocionante de la historia de José, donde se encuentra con sus hermanos y claramente José les dice a sus hermanos que él es José quien ellos habían vendido como esclavo. En el versículo 5 de Génesis 45, claro que sí es 45, dice la palabra del Señor: ahora pues, no se entristezcan. ¿Por qué? Porque ellos se entristecieron al saber que habían encontrado a su hermano. ¿Por qué? Porque ellos lo habían vendido y ellos habían inventado una mentira a su padre diciendo que José se lo había comido un animal feroz. Le dijo: no se entristezcan, ni os pese haberme vendido. Que eso ya quede en el pasado. Porque para preservación de la vida me envió Dios delante de ustedes, y no nomás de ellos, sino de toda la nación y todos los pueblos, lenguas que iban a buscar comida a Egipto. Claramente José le está diciendo que Dios ya tenía planeado de que él estuviera como gobernador de Egipto. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Hay cosas que Dios nos muestra a nosotros que tiene un plan con nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. ¿Cómo va a ocurrir? No sabemos. Mas simplemente no tardará, dice la palabra del Señor. Lo que Dios ha hablado no tardará. Llegará en el momento, en el lugar, en el día, la hora que es, o que Dios determinó desde el principio. Mis amados hermanos, nosotros estudiaremos un poquito sobre el Pentecostés y vamos a hablar acerca de ello. ¿Por qué? Porque José le dijo a sus hermanos: no se entristezcan al haberme encontrado. Todo lo que pasó de que ustedes me vendieron, etcétera, etcétera, eso ya quedó en el pasado. Ahora vamos a retomar parte de lo que viene siendo las enseñanzas bíblicas para saber a qué se asemeja esta parte de la historia de José. En Hechos capítulo 2 habla acerca del Pentecostés. Recordemos que Cristo 10 días antes de que llegase el Pentecostés, que él ya a los 40 días anduvo con sus discípulos y él ya iba a ir a ascender al cielo, Cristo Jesús les dio el mandato: quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que reciban poder. Hechos 2 dice claramente que recibieron el poder del cielo. Cuando llegó el día del Pentecostés, que significa los 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados todos los que seguían a Cristo Jesús, ya sea tanto discípulos como personas que lo seguían. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les dase que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones del bajo del cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano Tadeo?
judíos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Qué es eso? Mis amados hermanos, los judíos que nosotros conocemos como una tribu, desde el tiempo de Cristo Jesús, era judío todo aquel que llevaba la ley, que llevaba la Torá al pie de la letra. Se le conocía como judío, así sea de otra nacionalidad. Lo que en el tiempo antiguo nosotros conocíamos como una tribu, después de que las 10 tribus fueron esparcidas por todo el mundo y que quedó nomás la tribu de Judá y la tribu de Leví, en la administración y en los procesos que se debería llevar en el templo, es que las personas que se convertían a Cristo, bueno, a Dios, automáticamente empezaban a hacer los rituales, todo lo que decía la ley, y claramente ya se les consideraba como judíos, aunque estaban viviendo en otras partes del mundo. Por eso dice claramente, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Quiere decir que había judíos que vivían en Grecia, otros que vivían en Egipto, otros, más sin embargo, iban a la tierra de Jerusalén a veces a celebrar lo que viene siendo las fiestas. Ahorita están en una fiesta muy importante. La fiesta de las trompetas inició el día de ayer en Jerusalén. Y claramente son 10 días que ellos le conocen como los 10 días de lamento. En esos 10 días ellos, o de terrible, en esos 10 días ellos tienen que estar consagrándose para esperar después la otra fiesta que se le conoce como la fiesta de la expiación o la fiesta del juicio. Todo eso es asombroso, todo eso es hermoso ya después que uno lo sabe y lo conoce. Entonces dice que en esta fiesta del Pentecostés fueron todos los judíos de todas las naciones, se centraron en Jerusalén, y dice claramente que quedaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pues es como les dije, a lo mejor estaban unos viviendo en Grecia, tuvieron los hijos en Grecia y ya el niñito ya viene hablando griego. Y así en distintas partes del mundo, imaginémonos. Entonces, estos judíos piadosos que iban a Jerusalén a celebrar las fiestas, miraron que un día, o sea, en el día de Pentecostés, salieron personas y empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les diese que hablasen. Entonces se quedaban confundidos, porque cada de las personas que iban a visitar a Jerusalén a celebrar las fiestas, les escuchaba hablar en su lengua materna. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos de Cristo Jesús no se pusieron a hablar hebreo o arameo, sino se pusieron a hablar lenguas de los que ellos, donde ellos vivían. Los que eran de Grecia, ellos les empezaban a hablar griego, etcétera, etcétera, así, distinto. Eso viene siendo ejemplos. Así es que las lenguas que el Espíritu Santo dio no son lenguas como bla, 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 o ble, 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 o sea, sonidos, no, sino eran lengua humana, como inglés, francés, japonés, mandarín, español, castellano, o sea, lenguas que ellos mismos entendían. Por eso dice claramente que se quedaron confundidos. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no sean estos galileos los que están hablando? ¿Cómo pues nosotros les escuchamos oír cada uno en nuestra propia lengua que hemos nacido? Quiere decir que ellos comprendían y entendían lo que ellos estaban diciendo. Ahora, vamos a ver, Pedro se pone al frente de todo ahí. ¿Por qué?
porque claramente pensaron que estos estaban borrachos. Mas unos se burlaban, decían, estos están llenos de vino, mosto es vino, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie delante de ellos, empieza a hablar. Alzó la voz y habló diciendo, varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto no os sea notorio y escuchen mis palabras, porque va a hablar. A ver, vamos a ver qué va a decir Pedro. Porque estos no están borrachos, como ustedes están pensando, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día viene siendo las 9 de la mañana. Mas esto es dicho por el profeta Joel, que en los postreros, aquí viene parte de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Para qué viene siendo el derramamiento del espíritu? Es para profetizar. Y así es que las lenguas es parte de la ayuda que Dios da. Por si hay una persona que hable otro idioma y yo no hable ese idioma, el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, empiezo a hablarle a esa persona en la lengua que esa persona nació. Eso es asombroso. ¿Y para qué es dada las lenguas? Para profetizar. Versículo 22 del capítulo 2 de Hechos. Pedro todavía está al frente de la multitud y empieza a decir, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón probado por Dios entre ustedes, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo de los sacerdotes y ancianos de los judíos, y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de pecadores, crucificándole. Claramente Pedro le está diciendo a los judíos que ellos habían crucificado, habían entregado a Cristo Jesús para que lo crucificaran, que ellos eran culpables, en pocas palabras. Ahora Pedro todavía está entre la multitud, pero dice, sepa pues ciertamente, en el versículo 36, sepa pues ciertamente, ciertísimamente, no ciertamente, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, empezaron a llorar, se lamentaron y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ahora ya que nosotros sabemos que nosotros lo entregamos para que lo matasen y lo crucificasen, ¿qué hacemos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, es para que ustedes sigan la misión. Pero lo interesante es que Pedro dice, ustedes tienen que arrepentirse y bautizarse. Eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque los hermanos de José, claramente, ellos estaban arrepentidos. José miró que ellos estaban arrepentidos de que ellos un día vendieron a su hermano. José les puso tantas pruebas para probarlos si ellos todavía tenían el corazón que tenían cuando lo vendieron. Pero José miró que ellos estaban arrepentidos y que Judá buscaba miles y millones de formas como salvar a Benjamín. Y más por el padre, que no quería a Judá. ¿Quién es Judá? Judá es el hermano de José.
Judá no quería volver a ver a su padre llorando por uno de sus hijos. Ahora José, al mirar todo eso, fue que se dio a conocer y se reveló que él era el hermano que ellos un día habían vendido, mas sin embargo José les dice: ahora pues no se pongan tristes. Igualmente Pedro le dice a los varones judíos: no se pongan tristes, ni os penséis de haber vendido acá, porque para preservación de la vida envió Dios delante de vosotros. Igualmente Pedro les está diciendo: ustedes lo entregaron para que lo crucificaran, pero no se pongan tristes, porque Dios tenía un propósito por cual Cristo Jesús tendría que ser crucificado. Ahora José le dice: vengan, vengan. Igualmente Pedro le dice, Dios les dice a ustedes: vengan, arrepiéntanse y bautícense. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Es mi más grande deseo para cada uno de ustedes. Donde quiera que nos estén mirando, estamos viendo claramente que para mucha gente estos temas son interesantes y eso nos da mucha alegría. Dios los bendiga y que el Señor esté con cada uno de vosotros.